Recording in progress. Bueno, buenas tardes. En el día de hoy mi compañera Tatiana Agudelo Quintero y mi persona Lady Pegambre Vergara les estaremos sustentando nuestro proyecto de grado titulado Factores de riesgo psicosociales que afectan el entorno laboral y familiar de los trabajadores del Centro de Recepción de Menores, dirigido por la profesora y magíster Kenia Marcela González Pedraza. Siguiente. La agenda está conformada por resumen, planteamiento del problema y justificación, preguntas y objetivos de investigación, marco teórico, métodos y resultados, conclusiones y referencias. Bueno, a manera de resumen, el estudio se basó en la identificación de los niveles de riesgos psicosociales que se pueden evidenciar en una institución de carácter público, teniendo en cuenta que esta es la encargada de identificar, evaluar, intervenir, monitorear y prevenir los riesgos inherentes a los que se exponen cada uno de sus trabajadores. El objetivo principal de este informe fue analizar la incidencia de los factores de riesgo psicosocial en los niveles de motivación laboral de los trabajadores del Centro de Recepción de Menores y a su vez cómo afectan estos en su entorno familiar. Se realizó una valoración emocional a los trabajadores donde se tuvo en cuenta diferentes aspectos como el lugar de residencia, con quién convivían, cómo es su situación emocional tanto en su puesto de trabajo y en su entorno familiar, entre otros aspectos. Esto se llevó a cabo por medio de una metodología con un enfoque mixto basado en la aplicación de la batería de riesgos psicosociales, donde se evidenció que los riesgos psicosociales intralaborales son más altos que los riesgos psicosociales extralaborales, siendo los dominios liderazgo con un nivel de riesgo medio y relaciones sociales con un nivel de riesgo alto y muy alto. Además se reflejó estrés en los trabajadores principalmente del área administrativa con un nivel de riesgo muy alto, por lo cual se plantearon medidas de intervención para la prevención de enfermedades y accidentes que pueden llegar a ser consecuencias de estas afectaciones que se presentan en el Centro de Recepción de Menores. Siguiente. Bueno, en el planteamiento del problema, los riesgos psicosociales tienen variables negativas con mayor repercusión en el campo laboral que pueden ser causantes de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y ausentismo por enfermedad común, propiciando conflictos interpersonales y familiares, equivocación en la toma de decisiones, bajo rendimiento en el área de trabajo, entre otros. Esto lleva a que se altere el desempeño y la productividad, la prestación de servicios y la calidad de vida de los trabajadores y ser causantes de que se disminuya la calidad de la institución durante la prestación de servicios, aumentando costos y que baje su acreditación. Los riesgos psicosociales se presentan en todo tipo y áreas de trabajo. En este caso, en el Centro de Recepción de Menores se presentan una serie de desórdenes a nivel interno que afectan directamente a los trabajadores, ocasionando renuncias, tensiones, agotamiento, depresión, estrés laboral, deterioro del centro y además por causa de esta mala organización, los pacientes optan por buscar ayuda profesional en otros centros. Y esto hace que los trabajadores que prestan servicios a los participantes de los diferentes programas tengan afectaciones en su salud mental. Justificación. Los riesgos psicosociales pueden tener una visión respecto a las diversas condiciones implicadas en el trabajo que pueden constituirse tanto en factores protectores o de riesgo para la salud de las personas, los equipos de trabajo y las organizaciones. Del mismo modo, la medición nos permite generar orientaciones y abordajes de estos factores como organización a través de la adopción de medidas de mejora que permiten fortalecer aspectos que pueden fomentar el bienestar y la salud, así como desarrollar acciones para disminuir y controlar este tipo de riesgos. Por eso es importante identificar y proponer un plan de prevención de estos riesgos que se presentan en la institución porque es vital y teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, se busca que en el Centro de Recepción de Menores se hagan unas mejoras a nivel interno y esta avance en cuanto a la prestación de servicios a pacientes. Esto debido al aumento de estos eventos en la institución, se consideró la importancia de la realización de esta investigación y sabemos que servirá a futuro para que se puedan controlar y mejorar el desempeño laboral de los trabajadores, tanto en su ambiente laboral como en su entorno familiar. Bien.
Pregunta de investigación. ¿Cómo afectan los riesgos psicosociales a los trabajadores del Centro de Recepción de Menores y a su entorno familiar? Los objetivos propuestos. El objetivo general fue analizar la incidencia de los factores de riesgo psicosociales en los niveles de motivación laboral en los trabajadores del Centro de Recepción de Menores y a su vez cómo afectan estos a su entorno familiar. Los objetivos específicos, identificar los riesgos psicosociales que afectan el entorno familiar y motivacional del trabajador. Evaluar la presencia de los factores de riesgo psicosocial intra y extralaboral mediante la aplicación de instrumentos estandarizados en el país para las entidades laborales de acuerdo a la normatividad vigente. Determinar el nivel de estrés asociado a factores de riesgo psicosocial y sus posibles síntomas. Y finalmente proponer recomendaciones para el control de los factores que generan riesgo psicosocial de acuerdo a los resultados obtenidos. Marco teórico. Las organizaciones a nivel nacional, sin diferenciar su actividad económica, tamaño, forma jurídica y origen capital, deben implantar un sistema de la seguridad y salud en el trabajo, así como sus consecuencias, obteniendo aspectos internos o externos de cualquier empresa, donde deben ser comprendidas las características determinadas de los trabajadores cuyos conocimientos y experiencias intervienen de manera activa en la salud y en el progreso de un empleado en cualquier organización. Los protectores psicosociales son aquellas características del individuo o del ambiente laboral, o incluso lo que se percibe acerca de ellos. En otras palabras, son todas aquellas condiciones de trabajo que promueven la salud y el bienestar de los trabajadores. Y su función principal es reducir los efectos nocivos que los estresores pueden ocasionar en la salud y el bienestar. Es por ello que ante los desajustes ocasionados por el estrés, la función del protector psicosocial es mitigar los efectos lesivos, impidiendo la vulnerabilidad y probabilidad de contraer enfermedades de origen laboral. El bienestar puede ser definido como una construcción social sobre lo que es una buena vida o una vida deseable. Eso depende de la cultura, de la percepción de cada cultura. Existen varios elementos que definen el bienestar, por ejemplo, la felicidad, la capacidad el desarrollo de capacidades, satisfacción de necesidades, entre otros. Cabe resaltar que los riesgos psicosociales son aquellos factores derivados de la organización del trabajo y que pueden tener gran influencia en la realización personal y profesional de cada persona. La resolución 2646 de 2008 del Ministerio de Protección Social estableció la definición de las responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente a la exposición de factores de riesgo psicosociales en el trabajo. Estas responsabilidades permiten determinar las patologías causadas por el estrés ocupacional en el ámbito laboral. Estos factores de riesgo psicosocial deben ser evaluados bajo el instrumento de riesgo psicosocial validado por el Ministerio de Trabajo. Siguiente. Método. Bueno, en cuanto al enfoque, se realizó de acuerdo con los objetivos propuestos en esta investigación y la naturaleza de la misma. Adquiere un enfoque transversal de tipo mixto, cuantitativo, en la cual permite evaluar los riesgos psicosociales laborales a los que están expuestos los trabajadores del Centro de Recepción de Menores. Se realizó una recolección de información acerca de los conceptos o variables que se iban a evaluar. En el diseño de estudio, el principal propósito fue analizar, identificar y evaluar los riesgos psicosociales a los que se exponen los trabajadores de forma natural. Este estudio es de corte transversal, es decir, que se observaron y se analizaron datos en un determinado tiempo y a un determinado grupo de trabajadores. La unidad de análisis fue el Centro de Recepción de Menores y esto se llevó a cabo en todos los trabajadores de la institución. Siguiente. Bueno, nuestro proceso se dividió en 3 fases. La fase 1 tiene que ver con el consentimiento, es decir, la aprobación por parte de la institución que se encuentra ubicada en Manizales. Posteriormente, se dio la aplicación en la que se programó una visita de la psicóloga, después se realizó un encuentro por áreas de trabajo, se realizó un proceso de consentimiento y sensibilización a los trabajadores y posteriormente se
aplicó la batería de riesgos psicosociales. En la fase 2 se llevó a cabo un análisis en el cual se agruparon datos y a su vez se realizaron gráficos estadísticos. Se llevó a cabo un procesamiento y análisis de resultados en los que se interpretaron las gráficas obtenidas en el análisis. En la fase 3 se llevó a cabo el informe de resultados en el que se hizo un análisis descriptivo de los factores de riesgo psicosociales encontrados en la institución. Y finalmente se plantearon recomendaciones para la prevención, disminución, eliminación de riesgos psicosociales. Bueno, en este momento ya vamos a mirar los resultados. Como mi compañera les dijo al inicio, los resultados los partimos entre riesgo intralaboral y riesgo extralaboral. El riesgo intralaboral se entiende como aquella característica de trabajo y organización que influye en la salud y el bienestar del individuo, tales como demandas del individuo, demandas del trabajo, control sobre el trabajo, liderazgo y relaciones sociales en el trabajo y su recompensa. En el riesgo extralaboral evaluamos aspectos inherentes del trabajador en el contexto social, económico del trabajador, familiar, cómo el trabajador utiliza su tiempo libre, cuáles son sus redes de apoyo y cuál es la condición de la vivienda en la que ellos viven. Esto se relacionó a través de unas tablas y gráficas y estadísticas. Como factor de riesgo psicosocial en el trabajo, lo primero que hicimos fue explicarles a nuestros trabajadores qué son los riesgos psicosociales, que son situaciones y condiciones que se dan dentro del trabajo que pueden perjudicar la salud mental física de los trabajadores y el desarrollo adecuado de las empresas. Estas situaciones pueden estar enlazadas con la relación entre la persona dentro de un equipo de trabajo, la interacción con el cliente o la forma en la que se organizan sus tareas. ¿Cómo se evalúa este riesgo? Se les explicó que era muy fácil, que solo era necesario contestar un cuestionario breve, individual y de forma absolutamente confidencial. ¿Cómo se evaluó este riesgo? ¿Y por qué se evaluó? Porque así se puede conocer en qué ámbitos tanto los trabajadores como la empresa pueden mejorar y logrando de esta forma prevenir enfermedades y enriquecer la cantidad de vida la calidad de vida, en el trabajador. Además, este tema en la actualidad es prioridad en los programas del Ministerio de Salud. ¿Cuáles son los principales riesgos psicosociales de un trabajador? El estrés, el problema de salud, el conflicto familia-trabajo, la inseguridad contractual, el acceso sexual, porque pues en las empresas podemos ver que de pronto hay accesos sexuales o acoso sexual y la violencia laboral. Se deja también muy en claro pues a nuestros trabajadores que tienen el nivel, que son los administrativos que tienen el nivel de estrés más alto, que salieron en un ponderado alto, pautas que se les dan para que ellos bajen un poquito el estrés y así mismo puedan manejar este riesgo psicosocial. Se les dice que, que con respecto a su salud física salgan a caminar, tomen una clase de ejercicios en línea, preparen comida nutritiva o salgan a un evento o una fiesta. A nivel de salud mental, que mediten, que escriban sus pensamientos en un diario, escuchen música favorita, sintonicen un podcast o comiencen un proyecto de arte. A nivel de salud espiritual, respecto a sus creencias, que oren, lean las escrituras, practiquen afirmaciones positivas o hagan un ejercicio de agradecimiento. A nivel de salud social, conectarse virtualmente con sus seres queridos, jueguen juntos, si están cerquita de la casa, pues si están a nivel familiar en la casa, si es una persona sola, pues que se conecten a nivel virtual o en línea o realice una carta a un ser querido o a un amigo. Ya si estas pautas que nosotros les dimos, pues vemos que no funcionan o no tienen un gran avance, realizaríamos ya una intervención más detallada y miramos si se remiten a la psicosocial del mismo trabajo o a la EPS. Como conclusiones, se cumplió de forma clara y específica con cada uno de los objetivos propuestos, puesto que principalmente se pudo conocer el estado motivacional de los trabajadores del centro de recepción de menores. La realización de la estrategia que permite la intervención dentro del marco del sistema de vigilancia epidemiológico psicosocial y promover actividades en aras de las mejores condiciones laborales. Acá podemos mostrarles en este cuadrito las referencias que utilizamos, las referencias bibliográficas, y muchísimas gracias por todo.